Hoy estamos con Ramón Valdivia, vicepresidente de ASTIC, en nuestro canal On the Way. Bienvenido, Ramón. Bien hallada, por supuesto, y me permites que agradezca para iniciar la conversación a On Tartel y a su programa On the Way, y que me permita compartir mis opiniones también, y que sea válido para que otras personas del sector también nos compartan y nos podamos entender mucho mejor todos. Así que muchas gracias a On Tartel por esta oportunidad. De hecho, yo quería empezar precisamente pues, diciéndote que estamos muy felices de tenerte y de poder iniciar este ciclo de entrevistas contigo, no solo por tu dilatada trayectoria, sino también porque tú has tenido un pie en la trinchera en la empresa privada, pero otro también en el mundo asociativo, ¿no? Como podemos ver en ASTIC o en el COE, y por tanto es una buena manera de poder entender o poder ver cuál es tu visión o cuál es tu diagnóstico sobre cuál es la cohesión que hay en el sector del transporte por carretera. Bueno, el sector del transporte por carretera es un sector empresarial también, ¿no? Y en casi todos los sectores empresariales, los que forman parte del mismo son competidores entre sí. Así que este es un elemento que dificulta la cohesión muchas veces, porque estás evidentemente defendiendo los intereses de un sector, de un colectivo, de otros que son como yo, pero también son mis competidores, ¿no? Y esto dificulta. Por eso es importante la labor de las asociaciones y de que los empresarios de cada sector, en este caso los empresarios de transporte de mercancías por carretera que conforman ASTIC, ¿no? Que son de transporte pesado, de larga distancia, pues comprendan, como sucede con los socios de nuestra asociación, que la unión hace la fuerza y que juntos pueden conseguirse cosas que benefician a todos, más allá de la competencia que tengan entre ellos unos con otros, ¿no? En particular, esta asociación agrupa grandes empresas de transporte, que no es lo normal en el sector, es un sector muy fragmentado empresarialmente. Estas son empresas muy grandes, tienen de media más de 120 vehículos, algunas tienen más de 1000 vehículos y más de 1500, pero son empresas muy, muy grandes que no son el común del sector, y han comprendido que efectivamente estando juntos y peleando juntos a veces con todas las amenazas que nos rodean, ¿no? Que muchas vienen de la legislación y otras vienen de otros extremos, pero juntos consiguen avanzar en cosas que le benefician a todos. Y entonces, dejando un poco al lado que lo que beneficia a mi competidor a mí no me conviene, a veces algunos sí que van comprendiendo, ¿no? Que es bueno que esto le favorece a mi competidor, pero también a mí y también a todos, y vamos a ir todos mejor. La cohesión precisamente de las organizaciones empresariales, aquí estamos pues precisamente integrados como ASTIC en la COE y en CEPIME, este es un problema generalizado, ¿no? Porque todos son competidores entre sí, ya sea la industria del plástico como el sector del transporte por carretera. Así que la cohesión es algo que tenemos que trabajar, pero no hay que tener grandes esperanzas de que eso va a ser nunca un sindicato, para entendernos. De hecho, siempre has defendido la pasión, la entrega, términos emocionales que parecen que no acaban de casar un poco con estos tiempos en los que estamos viviendo más de datos fríos, de inteligencia artificial. ¿En qué medida dirías que tienen que convivir estas dos facetas? Pues yo, absolutamente. O sea, es verdad que sin datos no se pueden tomar decisiones, sean fríos o no. Sin inteligencia artificial y natural no se puede ir adelante, hay que utilizar todas las herramientas disponibles, pero si no se hace con pasión, si no se hace con ganas, si no se tiene ilusión y no se entrega uno a profundizar, pues los datos no valen para nada. Hay que estudiárselos, hay que buscarlos, hay que recolectarlos, hay que contrastarlos muchas veces, ¿no? Porque no son tan claros como nos gustaría, y por tanto utilizar las herramientas informáticas, las herramientas de las fuentes de datos, es fundamental tener pasión y tener entrega, porque se necesita trabajar para conseguirlo. Hoy día, además, tenemos la suerte de que es mucho más sencillo recopilar información, ordenarla y extraer conocimiento de los datos. Antes costaba mucho más encontrar información, costaba mucho más esfuerzo. Entonces ahora, pues, la disponibilidad de información y de datos es mucho más sencilla, como todo el mundo sabe, pero nos hace falta la pasión y la entrega y el trabajarlo, porque si no, no van a valer para nada. Justamente hoy que estamos grabando esta entrevista, se acaba de aprobar hace unas horas un Real Decreto Ley de apoyo al transporte, y justamente también en estos tiempos que estamos viviendo más convulsos, de contexto geopolítico pues muy complejo, conflictos bélicos, tensiones comerciales que nos cambian de un día para otro todas las perspectivas y todos los planes que nos podemos hacer. ¿Cómo dirías que está impactando esta situación en el transporte internacional por carretera? Pues bien, no. Desde luego, el transporte internacional por carretera es una rama del transporte en general de mercancías o de pasajeros. Vamos a hablar de mercancías en este caso, ¿no?
es una rama más. No conozco, me es muy difícil encontrar ninguna cadena logística donde la carretera no tenga un papel, por pequeño que sea, que generalmente no lo es muy, muy importante. Pero por supuesto que el transporte necesita toda la intermodalidad, que vengan las cosas en los barcos, que lleguen a los puertos, que las recojamos de los puertos, que vayamos a las estaciones ferroviarias, que vayamos a las plantas industriales, a las granjas, a donde haya que ir, ¿no? Entonces, si ese flujo de mercancías disminuye a nivel global, también va a disminuir a nivel de carretera. Y si dejan de llegar barcos al puerto de Valencia o de Barcelona con materias primas o componentes de países lejanos, como son los que vienen por barco, pues nos va a impactar en cuanto a actividad de negocio importante. Por otra parte está, sin ninguna duda, el impacto actual, que ya ha sucedido en anteriores ocasiones, de la falta de combustible. Y cuando a un bien tan necesario como la energía empieza a faltar, pues sus precios se disparan. Y no hay que olvidar que todos lo sabemos, en Ondarte lo sabéis muy, muy bien, ¿no? Un tercio, incluso más de un tercio de los costes operativos de un camión pesado vienen del combustible, precisamente. Le pasa igual a las líneas aéreas, ¿no? Y por lo tanto aquí sufrimos dos impactos: una posible o clarísima disminución de actividad que ya venía anunciándose a raíz de las declaraciones de Estados Unidos de aranceles, ¿no?, que dificultan el comercio internacional, porque hacen más caro que se puedan comprar productos fuera del país de residencia de uno, ¿no? Y entonces nosotros, como transportistas internacionales por carretera, pues no estamos en una estupenda situación. Esta crisis actual nos encarece el funcionamiento y, por otra parte, dificulta que tengamos actividad, nos reduce la demanda porque hay menos bienes que transportar. Así que esperemos que eso se pase pronto y que volvamos a tener la senda de crecimiento. España, en particular, es un país en el que ha estado creciendo en exportaciones de bienes desde el año 2000 sin cesar, cada año de forma continuada y acusada, excepto el año 2009, hubo un pequeño bache. Pero si no, España no ha parado de crecer en exportaciones. Casi un 36% ya del PIB español se justifica por ese comercio exterior, por el sector exterior, o sea que pesa mucho en España el sector exterior, y 3/4 partes de lo que vendemos a los socios europeos, que son nuestros principales socios comerciales, va por camión. Es decir, que para nosotros es muy importante que estas empresas que han sido capaces de darle un vector de crecimiento al sector exportador, de los empresarios de España que son capaces de convencer a los clientes fuera de que mi calidad-precio es una buena relación, cómprame, pues luego el sector logístico, el vector de los transportes por carretera, que cumple siempre, que entrega siempre en fecha y en forma, es muy importante para que ese crecimiento se sostenga. Así que más nos vale que esto se pase pronto y que las empresas puedan superar este momento de dificultad enorme que están teniendo, con números rojos cada día, para que puedan seguir dando el servicio a los exportadores y también a los que estamos dentro de España, por supuesto. En este escenario cambiante, ¿dirías justamente que esta inestabilidad que estamos viendo ahora y hemos vivido en otras ocasiones en el pasado es algo ya coyuntural? ¿O podemos afirmar que el transporte lleva años conviviendo con ella? Sí, el transporte, si una virtud tiene, el transporte por carretera, me estoy refiriendo, es Correcto. la capacidad enorme de adaptación y de flexibilidad que tiene ante vicisitudes que surgen todos los días, no solamente estructurales o geopolíticas, como has marcado, ¿no? Es que un accidente en una autopista francesa, que se corte el tráfico, ya nos supone un problema de adaptación inmediata, porque el cliente que está esperando la mercancía la está esperando a la hora que le hemos dicho. Y encontramos todos los días, hay infinidad de casuísticas sobre cómo nos adaptamos, ¿no? Mucho mejor, creo, que ningún otro modo de transporte. Así que esta situación, que es especialmente más complicada ahora mismo, y es verdad que el mundo cambia mucho más deprisa ahora mismo, de las estructuras que parecían muy estables se cambian a una velocidad, y pues ha llegado el momento de que nosotros también, y todas las empresas, ya no vale con hacer planes a largo plazo, sino lo que hay que hacer es planes de adaptación. Hay que tener escenarios previstos los más posibles y predeterminadas ya qué respuestas voy a dar a cada uno de esos escenarios si se cumple. Si este mes facturo un 10% menos de lo que esperaba, ¿qué hago a continuación? Ya tiene que estar pensado, y esa capacidad de adaptación, creo que las empresas de transporte por carretera, en particular las que yo conozco y que son miembros de ASTIC, me han demostrado muchas veces que son capaces de hacer esto muy rápido, se adaptan muy rápido, y por eso es un sector que es capaz de dar un servicio en circunstancias cambiantes que al que lo recibe le supone una seguridad. De hecho, no hay que mirar mucho atrás, ¿no? Durante la pandemia el transporte demostró precisamente ser una parte esencial, ¿no?, en nuestra sociedad, en nuestra economía. ¿Crees que este reconocimiento social que tuvimos en el 2020 con el COVID justamente se ha diluido en estos últimos años? Sí, sin duda.
sin duda. El transporte por carretera en particular, yo creo que el transporte en general y la labor logística en general también, es una labor muy invisible. Además queremos que sea así, no queremos o sea, que no llamar la atención, pues significará que lo estamos haciendo bien. Y eso ha sido así en general. Es verdad que durante la pandemia, con una parálisis total de la actividad económica, con todo el mundo en su casa, tuvimos muchísima más relevancia porque prácticamente estábamos solos en la carretera Carretera. y toda la ciudadanía dependíamos de que los transportistas, efectivamente, muchas veces con su riesgo personal, porque había que moverse cuando no sabíamos nada. Recuerdo muy bien cuando empezó el problema en el norte de Italia, toda la Lombardía, se restringió el paso, pero nosotros teníamos que seguir mandando a nuestros conductores allí, a llevar las mercancías pues a la fábrica de papel o donde tocara, ¿no? Y estas personas tenían que entrar en un lugar donde todavía no sabíamos muy bien cómo de contagioso era, cómo podía ser tornar a casa con un contagio que a lo mejor lo meto en mi familia, y hubo que hacerlo, ¿no? Cuando aquí se decretó el confinamiento, pues esta profesión, esta labor se decretó esencial. Tenía que seguir funcionando como otras, pero esta en particular se decretó esencial. Sin embargo, no podíamos ni siquiera tomar un café nuestros conductores porque las cafeterías de la gasolinera estaban cerradas. Hubo que adaptarse rápidamente y seguimos dando el servicio. Creo que no faltó prácticamente de nada a nadie y eso la sociedad lo reconoció. Nosotros hicimos una encuesta en aquel verano entre la población, el 97% de la población respondió que no solamente se daba cuenta, sino que además lo apreciaba y lo aplaudía. Pero luego la vida pues sigue funcionando, ¿no? Y efectivamente, si hiciéramos la encuesta hoy día, pues quizá mucha menos gente sería consciente del valor que tiene el transporte por carretera para su vida diaria, ¿no? Hoy que está tan de moda el tema de la sostenibilidad, que todo el mundo habla, si no digo sostenibilidad en la entrevista, pues no, parece que no estamos en el siglo XXI. Yo siempre digo que lo que no es sostenible es nuestro modo de vida sin transporte por carretera. Es decir, si pensamos cualquier cosa que se nos ocurra, que tengamos a mano, que necesitemos, que venga, que la utilicemos para nuestro divertimento o para nuestro trabajo, que no haya venido por carretera, prácticamente no encontraremos nada. No podremos concebir nuestro modo de vida sin carreteras, tanto para el transporte de mercancías, en este caso, como para movernos nosotros mismos o el transporte de acercarnos a otras personas o a otros lugares, ¿no? Luego la carretera es un bien esencial y creo que eso la gente sí lo reconoce. En cuanto a los transportistas por carretera, pues lógicamente lo que tenemos que hacer es pasar desapercibidos porque significará, como dicen de los árbitros, ¿no? No sabemos cuál ha sido el árbitro del partido, pues buena señal porque no se ha significado, pues nosotros igual daremos el servicio sin que se nos note. Ramón, hemos hablado de cohesión, hemos hablado de adaptarse. En paralelo, pues entonces tendríamos que hablar también de otro de los grandes retos del sector, que es la descarbonización. ¿Crees que Europa logrará consensuar una hoja de ruta clara sobre cuál será la energía que debe liderar el transporte por carretera? Lo hará a la fuerza. Lo hará a la fuerza. Parte. No creo que los Estados miembros europeos sean capaces de alcanzar un consenso sobre eso porque es un elemento en el que tienen que confiar en la sociedad civil y les cuesta mucho. Tienen que confiar que la sociedad civil, que los empresarios del transporte, que las personas privadas, que los domicilios, los hogares, serán capaces de encontrar la mejor solución. No habrá una seguramente que valga como solución única para todo, o quizás sí, quién lo sabe, ¿no? Pero lo que no puede ser es saberlo a priori. Es decir, estamos hablando hace un momento de lo rápido que cambia el mundo y aquí tenemos planes para el 2050. Y para el 2035 no va a haber motores de combustión más en Europa. Pues eso se dijo hace ya bastantes años. Pues me parece un ejercicio de soberbia enorme. O sea, No lo ves factible en absoluto. No. Y luego además Europa tiene países muy diferentes. España, por ejemplo, es un país que tiene una componente de energía renovable, de producción de energía renovable muy alta. Pero cuando te vas a República Checa o Polonia, se sigue produciendo, por ejemplo, electricidad quemando combustibles fósiles. Bueno, hay muchas diferencias entre los países. Entonces, unos tendrán más propensión, por ejemplo, Holanda tendrá mucha más propensión a utilizar energías renovables que otros países que están todavía muy atrás y tienen que empezar. Entonces, Europa de los 27, o si metemos al Reino Unido también, pues para que tenga una política común que a todo el mundo le cuadre va a ser muy difícil. Pero seguramente habrá la fuerza de los hechos, ¿no?, que les obligará. Yo siempre pongo un ejemplo. Hace un siglo, básicamente, nadie nos obligó a abandonar la tracción animal y cambiarla por motores de combustión.
nadie prohibió que se transportase con, ¿no? Y sin embargo, pues esto pasará también seguramente y habrá una solución o dos que se adapten mejor a las necesidades de cada uno de los sectores. No es lo mismo un vehículo privado, el tuyo o el mío, que de media están parados el 95% de su vida, que un camión que lo que debe estar es funcionando el 95% de su vida. Así que no parece que haya una solución energética común para los dos, así factible inmediatamente. Sin embargo, bueno, pues a nivel europeo se apuesta muchísimo por una sola solución y nosotros creemos que eso va a costar trabajo deshacerlo desde el punto de vista normativo, pero no es más remedio. Es decir, si quieres seguir teniendo transporte, hoy día y a años vista, no hay otra solución que los camiones pesados lleven en su interior un motor de combustión. Otra cosa es cómo de emisor es un motor de combustión. Hay soluciones de combustibles alternativos bajos en emisiones que hacen que cualquier elemento del parque rodante se convierta en bajo en emisiones y que además utilizan la infraestructura ya existente, por ejemplo, la de Ontartel. Es decir, que ya está desplegada, todas las gasolineras, todos los surtidores, todas las estaciones de servicio ya existen. No hay que crear nuevos puntos, nuevas redes de distribución, nuevos transformadores, ya existen y podríamos estar utilizando ya combustibles renovables, bajar nuestras emisiones y sería una solución de forma inmediata a cumplir estos objetivos que tenemos de que Europa sea neutra en emisiones de CO2 para el 2050. Hablamos de energías como el HBO, Sí. el GNL, el gas, después estaría la electromovilidad, ¿no? Que en este caso sí que igual pues hace falta mejorar la infraestructura para que sea factible, ¿no? En el transporte de larga distancia. ¿Te atreves a apostar por una en concreto que evolucione en sintonía con la operativa del sector? No, ya te digo que no. Yo soy especialista en energía, es decir, yo estudié ingeniería industrial, especialidad técnicas energéticas, es decir, que y teníamos una ilusión en aquellos años de que iba a llegar la fusión nuclear y iba a solucionar todos los problemas energéticos. Han pasado 40 años y seguimos sin tener fusión nuclear, ¿no? Es muy difícil. Los primeros automóviles realmente fabricados para poderse vender en serie, digamos, antes de Ford, eran eléctricos. La gente no lo sabe, pero eran eléctricos. Pero se encontró una solución alternativa que daba mayor capacidad de recorrer distancias, que es motor de combustión, que ha mejorado muchísimo, sobre todo en la tecnología europea, ¿no? Y eso es lo que ha preponderado. Entonces, si haces una previsión, seguro te vas a equivocar. Lo que yo insisto es, creamos más en la sociedad civil, que la gente no toma decisiones absurdas, que en general las empresas y las personas toman decisiones racionales, y que lo que hay que hacer es, desde el punto de vista de la administración, favorecer, y nosotros como compradores de camiones mucho más, que se nos favorezca tener el abanico más amplio posible. Y cuanto más disponibilidad de diferentes elementos tengamos, mejor nos adaptaremos a cada una de nuestras tareas, de nuestros nichos de trabajo, ¿no? Entonces, si crees en eso, pues al final habrá una que salga. Yo, o tú, o cualquiera de los que vive en España, pues le reto a que encuentre un camión con motor de gasolina. Y no lo va a encontrar, porque es que hay otro, ¿no? Pero nadie los ha prohibido, y el que quiera comprarse uno, pues que convence al fabricante de que le haga un motor de gasolina para su camión, pues a lo mejor hasta lo puede tener, ¿no? Sin ningún tipo de directriz. Por tanto, mi opinión es, no sé qué se va a salir y me gustaría que más gente pensase así. Sobre todo los políticos, no sabemos qué va a salir, vamos a favorecer que todo el mundo compita y que la sociedad elija cuál es la mejor solución. Vamos a hablar de otro de los retos que está en el sector y que preocupa, en este caso preocupa bastante, es la falta de conductores. ¿Cuál dirías que estuvo? ¿Cómo podemos hacer que sea un sector más atractivo para esta profesión? Bueno, es muy difícil. Es muy difícil. Depende qué parte sea la que te hace menos atractivo. Cuando yo estudiaba en el colegio hace muchos años, de pequeño, nos decían, tienes que estudiar porque tienes que ser un hombre de provecho, tienes que ser cabeza de familia. Esta figura existía, a lo mejor a ti ni te suena, pero existía la figura de cabeza de familia, ¿no? Sí. Y en la escala de valores de una persona de mi edad, pues estaba, número 1, a mi familia no le puede faltar nada. Si tengo que tener 3 trabajos, o sea, eso era el número 1. Y luego había un vacío muy grande y luego ya venían los demás. Y hoy día no es así. Afortunadamente los valores han cambiado y la gente valora mucho más conciliar con su vida familiar, el contacto con sus hijos y con su familia, el tiempo libre, la relación con los amigos, ¿no? Y hay profesiones como esta de transporte internacional que en esto es como es. O sea, tú sales con el camión de Huelva y llevas fresas a Hamburgo
y tienes que hacer la distancia entre Huelva y Hamburgo y tienes que volver con tu camión, ¿no? Y ese recorrido pues lleva un tiempo y ese tiempo lo pasas fuera de casa, ¿no? Además, hoy día hay elementos en la demanda de los que se incorporan al mundo laboral que tienen que ver con la promoción. Si muchos jóvenes que he contratado a lo largo de mi vida profesional, pues empecé a ver que, y dentro de 3 años, ¿dónde estaréis? El jefe de departamento, necesitaban saber que iban a tener un progreso laboral. Para ser un conductor de camión es muy difícil, no vale cualquiera, hay una formación exigente y luego hay una experiencia acumulada que vale tanto como la formación, ¿vale? Pero tú, cuando lleves 20 años conduciendo camiones por Europa, serás un conductor de camión con 20 años de experiencia, pero no jefe de departamento, ¿no? Muy pocos van a poder. Eso es otro elemento que a la juventud también. Entonces, hacer eso diferente, atractivo, va a necesitar mucha imaginación y evidentemente están las condiciones laborales, que haya lugares donde descansar. Fíjate que tenemos una encuesta en la International Road Union que hicimos hace unos años y la primera causa de abandono, no de gente que se venga al sector, sino de gente que ya está, de abandono de la profesión entre las mujeres era la seguridad en los lugares de descanso. Y la tercera entre los hombres. Y siguen sin existir estos lugares de descanso que en Ontartel se promocionan tanto, como Ontartel está cuidando de que los que van allí a su estación de servicio tengan un lugar, ¿no?, donde poder descansar de forma confortable, digna y segura. Pero faltan todos los días 400.000 lugares en Europa donde dejar el camión por la noche. O sea, que no está fácil, seguros y confortables, ¿no? Esto sí, seguros para los conductores, y para las cargas y para los vehículos, que también es importante, y luego confortables para ellos, que sean dignos y que puedan pues realizar el descanso que está reglamentado y que lo tienen que hacer y que tiene que servir para descansar, efectivamente. Vamos a otro de los temas también que están en el sector y también pues generan preocupación, porque aunque la ley ya regula la carga y la descarga del camión, en la práctica los tiempos de espera siguen generando algo de fricción entre transportistas y cargadores. Sí. De hecho, países como Rumanía han planteado incluso multas directas. Sí. Aquí en España se hizo una ley hace unos años en negociación con el Ministerio de Transporte para prohibir, con ciertas excepciones, evidentemente no es lo mismo descargar un camión normal que un camión que lleve una cisterna de combustibles o de productos peligrosos, o un camión que transporte animales vivos. Todas estas cosas están reglamentadas, pero efectivamente de forma genérica está prohibido que el conductor del camión participe activamente en las labores de carga y descarga que antes pues le suponían a él un esfuerzo, un tiempo, y además una posibilidad de accidentes y de bajas laborales importantes, ¿no? Eso se prohibió también en Portugal y en algún otro país, como has mencionado, pero no está generalizado. No está claro a nivel europeo que esa sea la tendencia. Aquí sí lo hemos hecho, ¿no? Los tiempos de espera, como has mencionado, pues son siempre un problema de fricción. Es decir, si un cargador le dice, y esto es un hecho real, esto no es que me lo estoy inventando ahora, no. El lunes por la mañana a las 8:30 quiero 8 camiones tuyos aquí. Y el transportista le dice, pero si solo tienes 2 muelles, ¿por qué me pides los 8 camiones a la vez? Si cada camión tarda pues media hora, 1 hora en cargarse, te los iré llevando, ¿no? Vale. No, porque yo estoy más tranquilo si están aquí los 8 camiones y sé que no va a fallar, ¿no? Entonces esto es una fricción enorme, ¿no? Porque claro, un camión vale mucho dinero, un profesional que lo conduzca vale mucho dinero cada hora que está parado y no están hechos para estar parados. Y ahí siempre surge la fricción, ¿no? Hay una ley en España que permite a los transportistas facturar las horas de paralización más allá de 1 hora, por ejemplo, donde está más de 1 hora, y esto se tiene que arreglar. Tiene que haber pero bueno, al final si facturas a un cliente eso, pues estás creando otra fricción adicional, ¿no? Lo que tiene que haber es una mejor coordinación. Hoy día hay herramientas informáticas súper de sobra para que eso sea así y por supuesto internamente dentro de las fábricas y dentro de pues tiene que haber una coordinación interna para que yo le diga a mi transportista, estás de aquí el lunes a las 9 de la mañana y a las 9:30 o a las 10 estás saliendo, ¿no? Eso es lo que tiene. Temas de organización. Sí, de organización y de respeto. Es decir, que tú estés tranquilo de puertas adentro del almacén, que tienes medido hasta el microsegundo el movimiento de cualquier paquete y de puertas afuera no te importe nada lo que pase, pues no parece una relación muy razonable. Luego, poco a poco, tiene que encajarse eso para que el transportista que te da el servicio y tú, y también el transportista que va a llegar tarde, tenga la manera de avisarte. Oye, pues había un accidente, se ha estropeado el camión, han cortado una carretera, había una manifestación que no esperábamos.
estas cosas pasan, pues tiene que haber ese tipo de buena relación, de buena comunicación para que esos tiempos no se pierdan, sobre todo cuando faltan conductores, También. ¿no? Pues los que hay, que no estén esperando, que estén conduciendo, que es para lo que están entrenados y para lo que mejor saben hacer, ¿no? Estamos hablando de respeto, estamos hablando de eficiencia y para seguir hablando de eficiencia, Europa es un mercado único, pero con muchas diferencias regulatorias, de leyes, de normas entre los diferentes países miembros. ¿Hasta qué punto esta fragmentación está frenando justamente pues esta eficiencia, que el transporte pueda ser más eficiente? Muchísimo. En mi opinión, si me preguntas esto, es algo que no consigo comprender. Eh, si me cambio de sector y me voy al sector aéreo, los cálculos que ha hecho IATA para que si hubiera un espacio único común europeo, un espacio aéreo común, de los miles de millones de euros que ahorraríamos, y sin embargo no les convencemos. Siguen manteniendo la fragmentación. En nuestro sector, pues ¿qué te voy a contar? Es que simplemente Por ejemplo. los peajes ya son completamente diferentes de unos países a otros. Hemos conseguido poco a poco que ya no haya que llevar el parabrisas del camión lleno de dispositivos y empiezan a reducirse, pero los sistemas de facturación, los precios, las multas que te ponen, todo eso son cambiantes. Eso cambia muchísimo la forma de actuar y hay que adaptarse a cada país. La legislación es diferente en cada país, de todo tipo, ¿eh? Y luego está el tema muy importante para lo que has mencionado de la eficiencia, del cómo hacer más con menos, ¿no? Pues hay países en Europa que tienen camiones de gran capacidad y no pueden salir de allí, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, en España autorizados los duotrailer, que han venido para quedarse y que dan una solución muy buena, pero que tienen mayor efectividad cuanto mayor es la ruta. Si no tiene mucho sentido tener duotrailer en Luxemburgo, pero en España ya sí, por el tamaño que tiene España, y no te digo nada, en las rutas internacionales, lo bien que ese camión podría ir por los corredores de alta capacidad, ¿no? Bueno, pues no pueden cruzar la frontera, entonces, si en Europa se mirase más que otra cosa, más que el proteccionismo, digamos, de cada estado local para su propio sector, la eficiencia del transporte en general, que sería una eficiencia de la economía europea en general, pues tendrían que empezar a mirar cómo desfragmentar toda esta normativa. No digo ya laboral, que es mucho más complicada, pero por lo menos pesos y dimensiones, tarificación del uso de las carreteras, el tema energético, la imposición energética, todo esto está totalmente fragmentado. Los estados son muy celosos y los gobiernos de los estados son muy celosos de su poder. Nunca les gusta que la Unión Europea les quite poder. Y por eso tenemos, después de tantos años de Unión Europea, semejante fragmentación y en particular en el transporte por carretera, en el transporte internacional, sería muy buena cosa que se unificase de una vez cómo funciona a lo largo y ancho de toda Europa. De hecho, es un objetivo propio de la Unión Europea, el facilitar el intercambio de personas, de bienes, ¿no? Y también de financiero entre los países sin ningún tipo de barrera. Pero en el transporte por carretera existen las barreras. Hoy día no puedo cruzar, ya puedo recorrer España o Bélgica, para no ir, o Bélgica, con un camión de 44 toneladas de masa máxima autorizada. En Francia también. Bueno, la frontera entre Francia y Bélgica es bastante ondulante. Hay carreteras que pasan varias veces por la frontera. Bueno, pues si pasas una frontera ya no puedes llevar 40, tienes que llevar 40. Porque Europa limita el paso por frontera a 40 toneladas. Entonces, de estas cosas absurdas que hay, si lo llevo dentro de Bélgica 44, si lo llevo dentro de Francia 44, pero si paso alguna vez entre Francia y Bélgica 40, ¿no? Pues esto es un ejemplo para evidenciar el daño que una normativa fragmentadora puede hacer a la eficiencia del transporte. ¿Crees que conseguiremos armonizarlo? Pues me temo que no. Por lo que decía antes, los estados son muy celosos de eso. Y también hay un factor proteccionista, ¿no? La industria local, el sector del transporte local italiano, francés o español, pues quiere que le sea muy fácil a él salir fuera y vender sus servicios fuera, pero que no venga nadie de fuera a vender servicios en competencia con él, ¿no? Esto es bastante común y los estados muchas veces son sensibles a eso y ponen barreras artificiales. Ahora Francia está diciendo que hay infraestructuras francesas que no permiten el paso de camiones de más de 40.000 kilos, pero si tienen aprobado desde el año 2013. Los camiones franceses pueden llevar 44.000 kilos. Bueno, pueden pesar en total, camión más carga, 44.000 kilos. Y ahora se oponen a que eso pueda ser un camión español que pasa por la frontera con 44.000 kilos, perdón, porque la infraestructura. Pero
Es simplemente una medida, digamos, que se arrogan a sí mismos y que no quieren ceder a la Unión Europea para que poder tener barreras proteccionistas basadas en la normativa teóricamente genérica. Me voy a otro tema, el transporte intermodal, que también lleva años sobre la mesa, ¿no? Como una solución, una posible solución eficiente y sostenible para el sector. Em, ¿Crees que no está terminando de despegar o por qué crees que no está terminando de despegar si es así? Mira, nosotros aquí en ASTIC tenemos una división entera que se llama UOTC, presidida ahora mismo por Antonio Pérez Millán. Esta división de ASTIC es la Unión de Operadores de Transporte Comodal. Tiene más de 25 años. Y estamos más de 25 años peleando por mejorar la capacidad de subir nuestros camiones a los trenes o a los barcos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer para que haya más? Pues evidentemente primero tiene que haber una oferta suficiente. Quizá la infraestructura intermodal que mejor funciona, en mi opinión, hoy día, es la que une el sur de Francia con Luxemburgo y con Calais, también desde Italia, ¿no? Que la opera Vía. Si vas allí a Luglu y ves salir un tren de estos, van llenos. Todos los trenes que salen van llenos de semirremolques subidos en ellos que los llevan a Luxemburgo, a Calais, o donde haya que llevarlos, ¿no? No hay más capacidad. Todos los barcos de un afiliado de ASTIC, que es Grimaldi, todos los barcos de Grimaldi que unen la costa mediterránea española con la costa oriental, digamos, italiana, con Barcelona con Génova, Valencia con Civitavecchia, todos estos barcos van llenos. Es decir, si hubiera más barcos, meteríamos más camiones en los barcos. Creo que, por tanto, es un tema que realmente tiene que ver mucho con la capacidad de los gobiernos de no solamente decirlo, sino de actuar en consonancia con lo que dicen. Siempre dicen que es bueno el intermodal, pero la primera autopista ferroviaria que se ha hecho en España ha sido hace 2 años, o sea que ha pasado 20 y tantos años del siglo XXI y no había ninguna, y ha sido por iniciativa privada, con algún apoyo público como el Puerto de Valencia, etcétera, pero con iniciativa privada, inversión privada. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que se nos diga que esto es tan bueno, tan maravilloso, tan estupendo y tan deseable, y estemos en el siglo XXI y no tenemos autopistas ferroviarias, ¿no? Y muy pocas marítimas? Es decir, que tiene que haber pues quizá una mayor coherencia entre lo que se dice y lo que luego de verdad se hace. Pero también es verdad que hemos dicho que la carretera es muy flexible, que la carretera llega a todos los sitios y que no se puede basar el transporte exclusivamente en otros modos. Lo que tiene que hacer es complementarse, y yo, como transportista para mi cliente que le doy un servicio, elegiré seguramente una combinación de modos que sea la más eficiente en velocidad, en tiempo y en coste para que la mercancía llegue donde quiere mi cliente. Por el momento eso lo hace la carretera sola. ¿Ves? Y con algunos añadidos pequeños, ¿no? La autopista, bueno, pues Antartel tiene una buena medida de cuántos camiones pasan por la frontera francesa por Cataluña, ¿no? De Sí, 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 España y Francia, ¿no? Todos los días, ¿no? punto de entrada y salida. Pues tú imagínate si tuviéramos que llevar todo eso en trenes. Porque es que no van todos al mismo sitio, ni parten del mismo sitio. Entonces, si hubiera que llevar trenes a todo, no, es imposible. Pero bueno, una parte importante sí podría ser, y como he dicho, pues la infraestructura intermodal de la autopista ferroviaria está a pleno rendimiento. Si ponen más, llenaremos más. Ramón, hemos hablado un poquito en general, ¿no? De hacer una perspectiva, un poco de panorámica del sector, pero mirando a medio y largo plazo, ¿cuál dirías que son los grandes cambios que marcarán el transporte en Europa? Los que marcarán no lo sé. Los que me gustaría que marcasen un gran cambio, aparte de que efectivamente encontremos nuevas vocaciones para que las pirámides de edad de las empresas de transporte no estén tan descompensadas. Tenemos muy poco porcentaje de gente joven y eso es malo porque no ganan experiencia suficiente, ¿no? Pero la que me gustaría que pasase, y que alguna vez he pronosticado que iba a pasar y no ha sido así todavía, es que la relación entre los clientes y los que le dan el servicio del transporte, los transportistas, pase de ser una relación basada como si fuera una commodity, exclusivamente o casi exclusivamente en el precio, ¿no? Y que te pueden cambiar y te puedo quitar las cargas mañana porque ha venido uno que me lo hace 10 céntimos más barato que tú, a una relación de partenariado de largo plazo en que vamos a construir juntos una manera de que tú tengas un suministro de piezas puntual para tus fábricas, para tu granja, para lo que sea, ¿vale? Y yo además te doy un servicio para que tus bienes, lo que tú produces, lo que tú vendes, llegue también a donde sea necesario. Eso necesita una relación
sólida, de confianza y tal. Si alguien solamente me está teniendo como cliente porque soy más barato que otra alternativa similar a la mía, pues yo me tendré que preguntar qué relación tengo con este cliente, ¿no? ¿De verdad es un cliente o...? Esto es lo que yo creo que cambiará radicalmente, el pasar de ser una commodity basada exclusivamente en el precio a relaciones de largo plazo en el que los dos crecemos, el cargador, digamos, el cliente y el transportista crecen juntos y se hacen fuertes y sólidos y establecen vínculos de larga duración en bien común. Por supuesto que un proveedor, o sea, un comprador siempre quiere que lo que se le vende tenga el mejor precio posible, pero también debe querer que eso que se le vende tenga el mejor precio posible y la mayor continuidad posible, porque sin transporte no voy a poder seguir vendiendo mis productos fuera o a distancia de donde los estoy produciendo. Así que el que une el centro de consumo con el centro de producción es para mí alguien muy vital. Y cuando esa relación se establezca en ese sentido y tal, yo creo que eso sí cambiará. Quizás es más un deseo que todavía una realidad, pero creo que eso sería una baza importante de cambio. Y ya para terminar, si tuvieras que lanzar un mensaje a las administraciones europeas, tenemos algunas ideas, ¿no? Ya que hemos podido comentar a lo largo de la entrevista, pero ¿cuál sería la prioridad número 1? Si solo tengo un mensaje, pues que se estén quietos. Sí, que tenemos una catarata legislativa que nosotros somos una asociación y tenemos aquí personal especializado en leyes con muchos años de experiencia y nos cuesta mucho trabajo seguir la normativa. Porque además deben ser conscientes que la normativa europea, me pregunta por los europeos, ¿no? que generan millones de páginas de normativa nueva y consultas constantemente, intervencionismo constante en todos los sectores, en el nuestro en particular, que toca a todos, porque el transporte toca a todos los sectores, nos vuelven locos. No somos capaces de seguirlo. Imagínate un empresario, que además tiene que tomar decisiones de inversión, ¿no? a 3 años vista, que las toma hoy y que no sabe si la ley que han puesto va a estar en vigor más de un año o no, o la van a posponer, o la van a dilatar, o la van a cambiar. Y esto está pasando constantemente. Entonces, que se estén un poco quietos, ¿no? Pero además, aquí en España ya tenemos 1,5 millones largo de páginas de BOE cada año. Súmale los 17 BOEs autonómicos, las normativas municipales, que todas nos afectan. O sea, no todas las normativas, todos los municipios tienen normativas que tienen que ver con el transporte. Súmale a eso una catarata que lleva desde el año 2021-20 sin parar de venir de regulaciones europeas que luego además muchas veces no se aplican o acaban siendo tumbadas en los tribunales porque la calidad legislativa también ha empeorado. Así que si es un mensaje, estaros quietos un tiempecito y dejadnos funcionar. Pues nos quedamos con este mensaje, Ramón. Muchísimas gracias por estar on the way con OnTartel y por esta conversación que seguro que pues, nos dará mucho que pensar y reflexionar también. Un placer y muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.